tienes alineado el concepto de la productividad en un proyecto, tienes un problema de inicio. Cuando el cliente te da la confianza y todo, siempre va a haber ese barrera al cambio de la gente de manos intermedios. Si tú les traes la mejor máquina del mundo a una planta y el operador, el jefe de mantenimiento y el gerente no están convencidos, no va a jalar. El compartir la información en la época que estamos, o más bien el no compartir la información en la época que estamos, es como pegarte una flecha en el pie. Hola, soy Marcela Ordaz de Industrial Talks Podcast y les quiero dar la bienvenida a estas conversaciones enriquecidas con personajes que son un referente en la revolución industrial vigente. Hoy van a recibir un aprendizaje y abrirán su panorama a posibles mejores prácticas en sus procesos productivos. Yo quiero agradecer especialmente a José María Blix, quien el día de hoy nos brinda esta entrevista, esta plática en este segundo episodio. José María Blix es el Managing Director de British Federal México. Es propietario experimentado con una historia de trabajo en la industria automotriz. Es un fuerte profesional en el desarrollo de negocios de robótica, máquinas herramienta, ingeniería de manufactura, automatización y de la industria automotriz. Desde el año 90 y particularmente en 1993 inicia con British Federal México con enfoque en soldadura, automatización y robótica. En el camino se suma Centerline a sus responsabilidades y la representación y desarrollo de otras marcas que platicaremos más adelante. Con relaciones europeas desde sus raíces, le han permitido conocer con anticipación las tendencias mundiales. Esto nos lo compartirá al abrir el panorama a la actualidad. Él fue uno de mis primeros clientes y con gran trayectoria de quien he aprendido grandes lecciones. Sin más preámbulo, les quiero dar la bienvenida a José María Blix. Gracias por acompañarme, José María. Muchas gracias, Marcela. Es un placer estar contigo aquí en tu podcast y en tu gran intento y aventura en Industrial Talks. Muchas gracias. Gracias por aceptar tener conmigo esta conversación inteligente sobre la revolución industrial. Y bueno, veamos los elementos que pueden hacer que esto suceda. Me gustaría que me platicaras cuál es el objetivo y el target de su empresa, de British Federal México. Es ayudar a nuestros clientes a fabricar mejores productos y más seguros. ¿Y por qué mejores? Porque siempre es lo que busca la industria automotriz, el tema de la calidad, el tema de los procesos, eficientar siempre los procesos por un lado, pero también en el caso de nosotros que estamos totalmente inmersos en el tema de la soldadura, en las carrocerías, en las partes de seguridad, pues entonces el tema de ayudar al cliente a fabricar piezas más seguras es muy importante también. ¿Y qué soluciones ofrecen particularmente en este sector automotriz de soldadura en el día a día, en las plantas productoras? Sí, bueno, la empresa desde su inicio está muy enfocada en servicio. Entonces, okay. Una parte esencial es el soporte y todos los productos de servicio que que hemos desarrollado en la empresa. Adicionalmente, tenemos las máquinas de soldadura, tanto las máquinas de pedestal, que son básicamente para soldar fasteners, que son tuercas, tornillos, piezas individuales, hasta los equipos de soldadura que van montados en los robots. Uh-huh. Hoy en día prácticamente todo es automatizado, con excepción de algunas operaciones de subensambles manuales, pero es el 90% de una planta
está automatizado. Entonces nosotros estamos muy enfocados en lo que va montado en los robots. Básicamente te vestimos todo un robot en el equipo de soldadura, las pistolas, los cables, los cables de suministro, el control de soldadura y algunos equipos auxiliares como afiladores, intercambiadores de electrodos. Además de eso, también estamos incursionando en sistemas de inteligencia artificial, que si quieres lo podemos comentar un poco más adelante. Sí, exactamente, porque yo te quería preguntar cuál es la tecnología más demandada hoy y ahorita platicamos de qué es la tendencia, ¿no? Sí, si hablamos hoy, como todo, la industria automotriz cambia muy rápido, pero hay procesos que no cambian mucho en poco tiempo, cambian paulatinamente, y uno de esos es el donde estamos nosotros, la soldadura. En los últimos 20 años ha habido cambios importantes y en la parte específicamente de suministro de energía y cómo manejamos la potencia en los equipos de soldadura para reducir sus consumos y que el proceso sea mucho más eficiente a nivel calidad del punto de soldadura. Hoy en día, y eso ha evolucionado en los últimos 20 años, también la parte de automatización es muy claro que ha evolucionado mucho en los últimos 15 años, 20 años. En México, en particular, hace 20 años, cuando empecé a vender equipo ya en las ensambladoras, pues había todavía una buena parte de la producción que se hacía manualmente. Hoy la automatización ya llegó hace tiempo y es una parte muy importante en los procesos, de lo que ha puesto a México como uno de los fabricantes más grandes del mundo, es la automatización. Y para cerrar un poco el tema de la inteligencia artificial, es lo que estamos desarrollando últimamente, el manejo de la información para el tener mejores controles y controlar las variables del proceso anticipadamente. Entonces, hoy estamos trabajando en básicamente cómo podemos obtener más información, filtrarla, acomodarla y manejarla en beneficio del cliente para mejorar la productividad, la calidad de los productos que fabrican. ¿Nos podrías compartir alguna historia de algún cliente? Yo sé que en estos 30 años has de tener miles de historias y casos de éxito o tal vez no tanto éxito algunos, pero que este cliente, a partir de trabajar con ustedes, hayan tenido un cambio de antes y después, o sea, que sus aplicaciones hayan sido trascendentales en sus procesos. Mira, es difícil, exactamente, tenemos tanto historias de gran éxito como también historias de aprendizaje que hemos tenido que solucionar para poder avanzar. No quisiera hablar de un cliente en específico porque tenemos clientes de muchos años y clientes importantes. Todos los clientes son importantes, pero hay unos con los que hemos trabajado más tiempo. Claro. Y somos muy, muy intensos y en lo que les suministramos hay otros que no tanto, ¿no? Pero sí me gustaría hablar, y no tanto de lo que nosotros provocamos en sus plantas, sino lo que ellos nos dieron. Okay. Y la oportunidad que nos dieron a trabajar, y es prácticamente el grupo FCA, Stellantis hoy, que es las plantas de Chrysler, cuando iniciamos. Pues básicamente en Ramos, en Toluca, y anteriormente la planta Lago Alberto, que es donde empezamos con ellos. Obviamente cuando iniciamos con British Federal aquí en México, la tecnología que traíamos era europea y tenían en las plantas europeas tenían algunas ventajas tecnológicas que estaban utilizando. Y obviamente para ellos conocer un punto de vista distinto en tecnología y en equipos, distinto a lo que ellos
tenían trabajando en las plantas de Estados Unidos fue como un atractivo. Pero más adelante se fue evolucionando en trabajar con ellos para buscar siempre mejorar los procesos de soldadura en las plantas. Aprendimos muchísimo, sobre todo que nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos, y seguimos aprendiendo, seguimos suministrando muchos equipos. Ahí fue donde implementamos, gracias al equipo de manufactura staff aquí en México, aplicamos tecnologías de media frecuencia cuando en otras plantas no se estaban aplicando. En México prácticamente fuimos pioneros en la planta de Ramos, en Derramadero, y en Toluca en la aplicación de sistemas de media frecuencia para soldar. Eso puso a la planta en varias ventajas tecnológicas. En eso estamos muy orgullosos de que nos hayan tenido la confianza. Y pues más adelante, buscando ellos, obviamente todas las plantas automotrices buscan continuamente usar nuevos materiales, y pues recientemente el uso de aluminio, el uso de materiales por los nuevos requerimientos de las normas. De peso. Okay. Bueno, sí, en el tema de seguridad, sí, siempre se está buscando cómo mejorar las pruebas, los crash tests, ¿verdad? Siempre hay una competencia enorme en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, una competencia enorme de quién fabrica el coche más seguro. Y por un lado, pero por el otro lado también hacerlos más ligeros, porque las normativas de consumo de combustible en Estados Unidos han cambiado radicalmente en los últimos 10, 15 años. Claro. Y los ha forzado a hacer motores más eficientes, pero también a reducir el peso de los vehículos, pero al mismo tiempo el challenge, ahí el reto enorme que tienen las ensambladoras es a la medida que reduces el peso vehicular, tienes que seguir incrementando la seguridad del vehículo. Es un reto gigante desde el punto de vista de ingeniería, claro, de diseño y de construcción de los vehículos. Entonces, por supuesto que el buscar materiales más ligeros y más resistentes ha hecho que para el tema de soldadura nos hayan puesto en jaque muchas veces. Por supuesto. Porque los materiales más duros o los materiales no ferrosos como el aluminio son más difíciles de soldar. Entonces, obviamente, ese es el reto más grande que hemos tenido trabajando tanto con FCA o con el resto de la industria, ¿no? ¿Y qué tanto es el servicio técnico / capacitación, tanto de tu staff que brinda el servicio de la atención el servicio técnico, como la capacitación a los operadores? Y no es nada más a los operadores, es casi desde el upper management. ¿A toda la planta? Sí, porque obviamente cuando estás introduciendo nuevas tecnologías, pues estás tratando de cambiar el proceso en alguna parte de la producción. Hay un impacto enorme en el control de la calidad y en el control de la producción. Las plantas hoy tienen que producir más rápido, mejor y más barato. Entonces, cualquier cambio que puedas hacer en una línea para mejorar o implementar alguna nueva tecnología o resolver un problema, ¿no? Porque en la gran cantidad de las veces que estamos en las líneas, estamos resolviendo problemas. Pero también, obviamente, estamos con la experiencia que te toma resolver problemas, estás implementando mejoras, ¿no? La mejora continua es algo que siempre está en juego, así como los best practices. Pero el tema
esencial aquí es el soporte y servicio que puedas dar en línea. Las plantas están diseñadas y la gente está capacitada para producir vehículos, no para resolver problemas de equipos o para resolver problemas de las líneas. Ese es tu trabajo. Sí, su especialidad es el proceso y claro. los métodos de producción. Los especialistas en las distintas áreas somos nosotros. Entonces, si ellos compran un equipo, esperan el soporte puntual. Y la capacitación es a fuerza. No te puedes salvar de la capacitación. Una planta que no se capacita correctamente está destinada a tener muchísimos problemas. Ok. ¿Y cuáles son las mejores prácticas que tú has atestiguado en este caminar? Me imagino que hay de todo. O sea, has visto las mejores y las peores prácticas. Sí. Empezando por las nuestras. Platícame. Sí, pues cuando eres una empresa pequeña y estás aprendiendo, por ejemplo, en los inicios de British Federal, el shock cultural entre las mejores prácticas de lo que se hacía en Inglaterra, en la planta de British Federal y en las plantas europeas con no quiero decir contra, sino comparable a lo que se hacía en las plantas americanas, canadienses aquí en México. Fue todo un shock, había que aprender las dos formas de trabajar, sí, y tanto hay mejores prácticas en la parte técnica a rajatabla como en la parte de calidad y de inclusive cómo se manejan las plantas desde el punto de vista management, ¿no? O sea, cómo están las plantas organizadas en la estructura y cómo están organizadas en Estados Unidos, en Norteamérica, contra Europa es bastante distinto. Obviamente aquí empezamos a trabajar inmediatamente con las plantas de Norteamérica y europeas, pues existía nada más Volkswagen en realidad, que era, ahí te digo que era el shock cultural, era fuerte. ¿Qué va pasando? Que va pasando que nosotros, una vez que vas estandarizando tus procesos internos como empresa de servicios y empresa de tecnología, vas aprendiendo de todo, vas aprendiendo la especificación y los best practices que tienen las plantas europeas como Volkswagen, vas aprendiendo los best practices de Detroit en las plantas de Chrysler, de Ford y de General Motors, y vas entendiendo que cada quien tiene la mejor manera de hacer las cosas y al fin del día el objetivo es el mismo, producir autos de la mejor manera, al mejor costo, con la mejor calidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de las mejores prácticas? Es un aprender continuo. Okay. Cada proyecto, las plantas generan una lista de best practices que aprendieron del proyecto anterior, y esto es a nivel planta. Y aplicas los métodos de mejora continua basado en las prácticas, las mejores prácticas que lograste aprender del lanzamiento anterior. Y ese sistema te ayuda muchísimo a no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Porque no hay, como por ahí un ingeniero decía, no hay mejores prácticas si no hubo malas prácticas, ¿no? Entonces, está excelente. Claro, siempre va a haber algo que habrá que corregir, aprender y no volverlo que no vuelva a suceder, ¿no? Interpreto que cada vez o cada que termina y empieza un proyecto hay que hacer una revisión, una actualización, evaluar cuáles son las mejores y cuáles no hay que repetir. Sí, es parte de la mejora continua. Si no haces eso, no mejoras nunca. Entonces tienes que basar tu aprendizaje anterior, es lo único que tienes para iniciar un nuevo proyecto. Obviamente cuando incorporas tecnologías, incorporas cambios,
en los procesos siempre hay challenge, siempre hay un reto adelante, claro, que sabes que va a pasar algo que tienes que corregir, y eso se va a volver una mejora continua y un best practice, ¿no? excelente. En British Federal, ¿cuál puedes decir que es la mayor fortaleza del equipo? Fíjate que es una muy buena pregunta. Me lo han preguntado desde mis clientes hasta amigos o inclusive colaboradores, ¿no? Gente, por ejemplo, cuando vas a contratar gente, les pregunto, ¿no tienes alguna duda? Y sí, ¿cuál es la fortaleza de la empresa? Bueno, pues es una charla de un café o dos cafés, pero fíjate que yo pondría en dos aspectos. Las marcas que son prácticamente compañías que son nuestros partners desde hace muchos años, que son las que nos dan el know-how y la tecnología y el prestigio, ¿no? No puedes ir a vender, sí puedes, porque lo hice, se hizo con British Federal, nadie nos conocía, pero el prestigio, y British Federal en ese entonces tenía mucho nombre, mucho prestigio, mucho pedigrí, pero no en Norteamérica, era en Europa y en algunas plantas de Medio Oriente, en Turquía, etcétera, en Sudáfrica, pero no en Norteamérica. Entonces, en Norteamérica no los conocíamos. Pero bueno, el prestigio, el know-how de las compañías que representamos es uno de los pilares. El otro pilar esencial es la gente que tenemos. Y ahí está el tema de el servicio, ¿no? El tema de la filosofía del servicio. Siempre presumo que en British hemos tenido más gente de servicio que vendedores, ¿no? Los vendedores no les gusta, pero bueno, pues esa es la realidad, y yo creo que antes de poder vender algo, honestamente, tienes que soportarlo. Tienes que primero conocer lo que estás vendiendo de pe a pa, tener gente que lo va a apoyar en la planta, gente que va a estar, que crea en eso, y no nada más porque es bonita la marca y suena padre el producto. Claro. ¿Podrías compartirme una conversación difícil que hayas tenido con algún cliente? Por ejemplo, tuve una conversación con un cliente que no quería implementar o no quería aceptar el servicio, o alguna conversación que te haya dejado un aprendizaje que nos pudieras compartir para poder usarlo dentro de nuestro propio aprendizaje y abrir nuestro panorama. Estamos en una industria que es muy rígida y es muy centrada en procedimientos, especificaciones. Los equipos son fierros que no son flexibles, entonces, y no se comportan, al fin del día, tienes que entender al cliente qué es lo que quiere, y ahí es lo más difícil. Okay. Porque el cliente quiere muchas cosas, quiere cosas, sí, y quiere cosas a veces que son imposibles, que aprecias siempre un cliente que quiere hacer algo y no se puede hacer, lo aprecias, claro, porque dices, ups, aquí hay un reto, y siempre tienes que escuchar. Lo más difícil es que el cliente te escuche. Entonces, esa parte de darle confianza para que te escuche, te entienda, confíe y te compre la solución que estás vendiendo, es complicado. Hay equipos, procesos que ya se usan en otras plantas, ya sea de esa compañía, de esa empresa o en la industria, y es más fácil, siempre será más fácil que alguien diga, pues ya lo usa fulano y ya sabemos que da resultado acá, pues a ver, tráiganlo para acá. Aún así, cuando el cliente te da la confianza y todo, siempre va a haber ese
eh, eh, barrera al cambio de la gente de manos intermedios y el operador y la gente de mantenimiento. Esa es la parte más difícil, es transmitir siempre la confianza para que te crean, ya que después te creen y pongan, ahora sí que pongan su hígado en la mesa para poder probar tu tecnología y tu equipo, y están poniendo ellos prácticamente todo su confianza. Es no dejarlos caer y ayudarlos a que funcione, porque al fin y al cabo eres un equipo. Una vez que te dan la confianza, vas a tener que estar ahí hasta que esto jale. Esa es la parte bien difícil, es crear ese bound, vínculo entre el cliente, y obviamente la tolerancia siempre es muy importante, ¿no? De ambos lados. Entonces es importante la productividad, porque al final de cuentas cada que alguien va a comprar algún equipo es porque tiene que mejorar algún proceso, alguna línea de producción, y al final del día es la productividad lo que se está buscando. Pero entiendo que en las manos intermedias hay que convencerlas de implementar XY proceso. Sí, por supuesto. Bueno, yo no creo que haya plantas que quieren cambiar sus procesos y hagan todo un escándalo para cambiar las cosas sin buscar el objetivo final, que es ser más productivos, ¿no? Dentro de ser más productivos, a veces cuesta trabajo entender qué es eso dentro de la misma estructura de la planta, dentro de la gente, desde el upper management, desde los gerentes, hasta los directores, hasta abajo. Hay distintas formas de ver esa productividad, ¿no? Y es normal, por supuesto. Un director tiene una perspectiva mucho más amplia de lo que es la productividad que un operador un gerente de área. Ahí es donde también estriba lo complicado que a veces es vender tecnología y vender sistemas productivos. Es poder hablar arriba, poder hablar en medio, poder hablar con la gente de compras. Siempre es complicadísimo, porque la productividad la vende de otra manera. Claro. La productividad la enfocan muchísimo, que es obvio, esa es su chamba, la enfocan en el precio, en el costo. Sí. Sí, por supuesto, creo que la productividad es el driver, es el objetivo, y además es la parte complicada para que todas las áreas de una planta y el proveedor inclusive entienda. Si no tienes alineado el concepto de la productividad en un proyecto, tienes un problema de inicio. ¿Cuál sería la prioridad que debe de haber en una empresa? En el caso de la soldadura, el tema es incansable y es interminable, porque están peleados. Están peleados siempre. Tienes que balancear. Tú puedes hacer una planta perfectísima, que produzca muchísimo y la mejor calidad, pero ¿a qué costo? Entonces, son las tres variables que no hay manera de conciliarlas, que las tres funcionen. Entonces tienes que encontrar, pues los recursos no son interminables en las ensambladoras, ¿no? Hay ensambladoras tipo boutique, a lo mejor que ensamblan 10, 20 autos, ni siquiera por hora, por día, que pues se pueden dar el lujo de tener equipos muy costosos y producción muy lenta y tener un producto extraordinario, pero no es... Son los menos. Y puede ser productivo, por supuesto, pero el valor del auto es altísimo. Claro. Aquí el balance es encontrar cómo producir con los recursos que tienes asignados el mejor vehículo, la mejor pieza posible,
con los estándares de calidad y al rate que necesita, que está comprometida la producción. ¿Y en qué rango están las inversiones que hay que hacer para mejorar esta productividad? Yo sé que puede haber un rango amplio, pero a nuestro auditorio yo creo que le interesaría saber si quieren resolver algún tema que tengan ahorita, ¿de cuánto debe de ser una inversión hecha a la medida? Yo sé que tú haces proyectos hechos como traje, ¿no? A la medida y según las necesidades. Pero más o menos, ¿de qué rango podemos hablar para mejorar productividad? Antes, especialmente en el campo nuestro de la soldadura, es capacitar a la gente en que entiendan dónde están las áreas de oportunidad. Muchas veces el trabajador, el ingeniero, está enfocado en producir y resolver problemas. Se puede capacitar para ver el bosque, los árboles fuera del bosque, o think out of the box, como dicen. Ajá, pensar fuera de la caja. Exacto. La gente se va a dar cuenta que hay muchas oportunidades de mejorar por ahí, y ellos mismos, con una buena capacitación, con un acompañamiento de soporte, se pueden solucionar muchísimas cosas. Esa sería la parte esencial. Ya en los fierros, oye, vamos a cambiar este equipo porque pensamos que con uno nuevo, con esta tecnología, podemos hacerlo más rápido o lo podemos hacer mejor. Sí, ya ahí no te puedo decir un costo en específico, pero el invertir en capacitación, en preparar más a la gente, es un costo que no es muy alto para las plantas. Y lo tienen es básico. detectado. Sí, además ya lo tienen presupuestado. Una planta que no capacita no avanza. Hay plantas que traen nueva tecnología y a nadie le dijeron, oye, ahí está la nueva tecnología, a ver, échenla a andar. Y fracasa. Claro. La mejor tecnología del mundo puede fracasar. Si tú les traes la mejor máquina del mundo a una planta y el operador, el jefe de mantenimiento y el gerente no están convencidos, no va a jalar. Claro. No, va a jalar a la mitad y va a bajar el director, o vienen los de los headquarters. Oye, ¿por qué no jala si es la mejor máquina del mundo? Sí, pero aquí no jala. Hay un tema ahí donde se tiene que implementar. Sí. Yo sé que ustedes sí lo ofrecen, ¿no? Llegan a hacer una evaluación, sí. Generan toda una investigación y pueden ayudarles a implementar o a reconocer lo que necesitan. Y yo creo que eso que es válido. Pero me gustaría saber, y ahorita que justamente era mi siguiente pregunta y me diste el pie para tocar el tema. ¿Qué opinas sobre la nueva tendencia de que compartir la información ayuda a crear conocimiento? Porque existía esta creencia de no le digas a nadie. O sea, y yo no quiero saber, ni que mi competencia sepa, y que no hay de dónde sacar información, ni de dónde capacitarnos, ni cómo me entero de estas cosas hasta esta nueva tendencia, la cual me estoy sumando para poder generar este contenido que no hay, que no es fácil encontrar. ¿Qué opinas de esta tendencia? Yo soy de esas personas que piensa que no debe haber ningún secreto. Y venimos fíjate, lo más irónico, a lo mejor por eso pensamos, yo no nada más yo, sino mis colaboradores y mucha gente en la industria piensa lo mismo. Venimos de un área donde pues no hay muchas cosas escritas en soldadura, no hay manuales interminables, no hay estudios enormes. Por la misma evolución. No, fíjate, por un lado sí, pero por el conocimiento empírico. Ok. La soldadura por resistencia, en general la soldadura, pero como nosotros estamos enfocados en soldadura por resistencia, la soldadura por resistencia tú la aprendes empíricamente. Tú puedes, si quieres ser ingeniero de soldadura, puedes tener tus cursos y estudiar ingeniería y tener tu especialización en soldadura, pero pues desgraciadamente lo que vas a aprender en la escuela o en los libros es el 20%, el otro 80% lo vas a aprender en la práctica.
Entonces, el conocimiento empírico en soldadura por resistencia es súper importante. Entonces, es imposible que una planta diga, no les vamos a decir cómo soldamos porque es nuestro know-how. Todo está escrito en soldadura, es simplemente cómo planteas los problemas y los resuelves. Por supuesto, el compartir la información en la época que estamos, o más bien el no compartir la información, en la época que estamos no sé, es como pegarte una flecha en el pie. Claro, es un error, ¿no? No tiene caso porque si imagínate que tu competencia no comparte la información y tú tampoco, ¿verdad? Entonces se vuelve un juego que no tiene para adelante. Hoy en día, como están las cosas de internet, la comunicación, lo rápido que van, la medicina, no creo que sea un camino viable nunca más el no compartir la información. Yo soy de los que piensa que compartir la información es lo más importante. En este tema, ¿dónde crees que estamos parados hoy y a dónde nos dirigimos? Porque ahorita mencionaste inteligencia artificial, que ahorita hasta con el celular le tomas una foto a un texto y te lo transcribe en un documento de Word. Hasta la producción completa inteligente de una planta donde se meten 3 manos humanas. ¿Dónde crees que estamos parados hoy y a dónde nos estamos dirigiendo? En el caso nuestro, en soldadura, es muy claro para dónde vamos. De hecho, ya tenemos varios años desarrollando los sistemas adaptivos que involucran prácticamente todo el equipo de soldadura. Obviamente el corazón, bueno, no el corazón, pero el cerebro de todo esto es el control de soldadura. Ahí hay mucha tecnología. Y los sistemas adaptivos hacen eso. Recaban información en tiempo real, la manejan, la filtran, la acomodan y aplicas algoritmos o un algoritmo o varios algoritmos para llevarte a hacer que tu máquina, tu sistema sea inteligente. Que el operador, que el ingeniero de la planta, que el management esté más preocupado en producir, en obtener los resultados y no estar pensando tanto en el proceso, que puede salir mal en el proceso. Contra menos variables tengas en el proceso, vas a producir, vas a incrementar la productividad. Obviamente, la clave es la información. Por eso la pregunta anterior es muy importante. La información que puedas recabar en un proceso de manera interna es importantísimo. Y cómo la puedas manejar para poder aprender y que tu sistema sea más inteligente es muy importante. Es muy claro que las plantas van para allá. Uh-huh. Ahora, aquí, como siempre, hay un balance entre el costo y el beneficio. ¿Qué tanto voy a invertir en esa tecnología adaptiva y qué tanto me va a beneficiar? En ese equilibrio, en esa parte se están debatiendo las cosas en las plantas. Hay plantas que lo aplican en unas áreas muy críticas. Hay plantas que ya lo están aplicando en todas las áreas de soldadura, de ensamble. Tengo amigos que venden otro tipo de equipos de fabricación, de ensamble, y están en la misma trend, están en la misma trayectoria de incorporar sistemas inteligentes a los procesos. Ahí está la tecnología y va avanzando bastante. Yo creo que en esta parte tengo mucho que agradecerte, uno, que hayas aceptado estar conmigo en esta entrevista, porque creo que este contenido que nos estás compartiendo es parte del por qué.
porque no hay algún otro recurso tan accesible para poder consumir contenido, información, enriquecernos, compartir. Y al auditorio yo sé que le va a gustar muchísimo escucharte hablar y creo que se pueden acercar a ustedes para encontrar soluciones. Entonces, antes de cerrar, me gustaría hacerte 3 preguntas. ¿En dónde ves a British Federal en 3 años? Desde el 2019, el 20 y este año han sido años Retadores. muy particulares. El 2019 la producción bajó, en México en particular, por razones que ya conocemos, un tema más geopolítico que de otra cosa. Obviamente la pandemia en el 20 y este año este año ha sido muy iluminador de lo difícil que es cualquier tipo de industria, y en específico la industria automotriz, en el tema de cadenas de suministro. Todos dependemos de dónde vienen las cosas. Y aquí tenemos un problema que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ser de ese tamaño, ¿no? Pero después de haber parado la economía mundial 5 meses el año pasado, pues se despatarró todo. Como dice por ahí un profesor del IPADE, se despatarró todo y nadie sabe cómo ponerlo de regreso, que funcione. Yo creo que los próximos 3 años van a volver a ser de crecimiento para las empresas mexicanas en la industria automotriz. Este año es muy difícil. El año que entra terminaremos, esperamos todos. Hoy estaba leyendo un reporte que los europeos piensan que hasta el 2023. Sí, pero nosotros no dependemos tanto de los europeos, afortunadamente. Afortunadamente. De nuestros amigos vecinos y socios comerciales. Entonces, parecería que el año que entra se estabilizará este tema de las cadenas de producción, las cadenas de suministro. Y veo yo 23, 24 y 25, de hecho ese es nuestro plan estratégico de los próximos 4 años. Sí va a haber un crecimiento en la industria automotriz y sí va a haber una evolución en el tema de tecnología, en el tema específicamente que te estaba comentando de la inteligencia artificial, los sistemas adaptivos. Va a haber, sí, vamos a empezar a ver ideas muy claras para dónde va la industria. La industria automotriz ha cambiado también con el tema de los autos eléctricos, que no es algo que a nosotros nos pega directamente, pero sí estamos continuamente a la espera de que las plantas y las marcas desarrollen nuevos materiales, y eso siempre nos pone en jaque. Sí. Y claro, contra más inteligencia artificial, más inteligencia tengas de la información y puedas se combina mejor, adaptar, exacto, puedes responder mejor, ¿no? Entonces sí se ve que va a haber una evolución, quizá lenta, pero va a haber. De todo lo que platicamos ahorita, ¿qué crees que falte o que le gustaría conocer a la audiencia de algún conocimiento o aprendizaje que tú has tenido en esta trayectoria que le gustaría aprender, incluso a mí? Como emprendedor, pues hay que aguantar. Hay que aguantar vara. Okay. Como emprendedor, México a mí me ha dado la oportunidad de desarrollarme enormemente. Y como ingeniero y profesionista, pues más, ¿no? Hay que echarle para adelante, hay que aguantar y seguir buscando la manera de progresar, ¿no? Y compartir, ¿no? O sea, escucho que me dices compartir, ¿sí? Y creo que esa es una de las claves en estos procesos. Sí, por supuesto. Sí. Si no compartes, primero nadie te conoce y segundo tú mismo no te das feedback. Definitivamente. Y ya para cerrar, para despedirnos, ¿qué frase pudieras compartir
que a nuestra audiencia le dé aliento y certeza? Pues hay tantas frases, pero fíjate que hablando del tema, me gusta todo tu formulación de cómo está la entrevista, porque está dirigida a la información y a cómo puedes compartir información. Hay una frase de Carl Sagan, que yo soy muy fan de él. ¿De Carl Sagan? Que dice que la inteligencia no nada más es información, es la manera que manejas la información y la sabes utilizar de manera inteligente, que es lo que te da la inteligencia. Entonces, la información por sí no sirve de mucho, pero si no la compartes, si no la sabes manejar, entonces no es inteligencia de veras, ¿no? Y eso es algo que ahora, en este momento, está sucediendo, ¿no? Muchas gracias, José María. ¿En qué redes sociales y página web te pueden encontrar? Estoy en LinkedIn, con mi nombre, y en la página de British Federal nos pueden encontrar en www.bfmx.com, y también tenemos por ahí un Twitter de la empresa, creo que es @bfmx.com. Así es. Sí, pues muchísimas Twitter, gracias. Entonces, no te preocupes, al final del día es información que podemos compartir, y sé que tienes un equipo que, por cierto, saludos a Genoveva. Es un excelente elemento que trabaja con ustedes, y no puedo más que agradecerte de nuevo por colaborar en este proyecto, y sé que esto va a llegar a grandes ligas. Y muchísimas gracias por acompañarnos a Industrial Talks. Soy Marcela Ordaz. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Industrial Talks LA. Ahí los estaremos comunicando. Gracias.